Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Bienvenidos a la inauguración de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca en su edición de verano de 2012. Tiene en primer lugar la palabra la directora de cursos internacionales, doña María Isabel Toro Pascua. Señor don Daniel Hernández Ruy Pérez, rector magnífico de la Universidad de Salamanca, excelentísima señora doña Soledad Puertolas, señora doña Noemí Domínguez García, vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Universidad de Salamanca, señora doña Cristina Pita Yáñez, vicerrectora de Estudiantes e Inserción Profesional, respetables autoridades, queridos estudiantes, profesores, personal de cursos internacionales, señoras y señores. Hoy es el segundo día del séptimo mes del año 2012 de nuestra era, según el calendario gregoriano. Pero esto poco importa, puesto que si por algo estamos hoy aquí reunidos es porque hoy es simplemente el día 1, el primero de un nuevo reto, de una nueva experiencia. Una experiencia que para muchos de vosotros, queridos estudiantes, significará el comienzo de vuestra vida en español. Y para nosotros, para todos los que formamos parte de la Universidad de Salamanca, una nueva oportunidad de rejuvenecernos, de volver a empezar, como venimos haciendo desde hace ya casi 800 años, con el inestimable bagaje atesorado, con la sabiduría y las vivencias con las que vais enriqueciendo a esta universidad, la más antigua de España y la más comprometida con el futuro y con la internacionalización. Porque no se puede durar tantos siglos si no es con el afán constante de mirar más allá y más lejos, rompiendo las fronteras culturales que a veces nos impone la geografía. Un afán casi obsesivo que ha guiado a esta universidad desde su fundación, en 1218. Este afán de hoy, este esfuerzo inalterado durante siglos, es el mismo que permitió al Papa Alejandro IV, en 1255, reconocer la validez internacional de los estudios impartidos aquí. El mismo que en 1492 dio a la luz la primera gramática castellana, la de Antonio de Nebrija, que en realidad era un manual para enseñar nuestra lengua a quienes no la conocían. El mismo que convirtió los estatutos de esta nuestra casa en el modelo para la creación de las primeras universidades de América. El mismo afán, en fin, que ha permitido el reconocimiento de nuestra universidad como campus de excelencia internacional. Y todo ello simplemente porque desde hace casi 800 años somos conscientes de que las diferencias culturales, cuando se conocen, se comparten, pero sobre todo cuando se conviven, son precisamente las que nos ayudan a crecer y a hacernos cada día más sabios y mejores personas. Con este convencimiento nació, hace ya 83 años, en 1929, Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, y en 1963, en su seno, los cursos de verano adquirieron el sistema organizativo con el que han llegado hasta hoy, esta 49ª edición. Desde aquel 1929 hasta hoy han pasado por nuestras aulas cerca de 260.000 estudiantes procedentes de todo el mundo. Gracias a ellos hemos podido crecer en nuestras tareas docentes, tanto en los cursos de lengua y cultura como en los másteres y programas destinados a la formación de profesores, algunos de los cuales impartimos gracias al inestimable apoyo de la Embajada de España en Washington y al de otras instituciones, como el Instituto Cervantes. Gracias a ellos, a nuestros estudiantes, también hemos aprendido el camino para desarrollar todos los proyectos de relevancia internacional en los que trabajamos. La elaboración y corrección de los exámenes DELE, con los que el Instituto Cervantes certifica en el mundo entero el nivel de español como lengua extranjera, la elaboración y experimentación de los exámenes BULATS, con los que la plataforma CertiUni
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas certifica el nivel lingüístico de los estudiantes universitarios, o los trabajos enmarcados en la plataforma internacional ALTE, en la que, junto a las más prestigiosas universidades y entidades europeas, participamos en el proyecto Surveyland. Y hoy, en este primer lunes de julio, venís vosotros para uniros a esos 260.000 estudiantes que han ido enseñándonos a lo largo de los años. A todos, uno a uno, quiero daros las gracias por la confianza que habéis depositado en nuestro trabajo, brindándonos la oportunidad de ayudaros en vuestra formación en lengua y cultura españolas. Y quiero también pediros que nos dejéis aprender con vosotros, que nos hagáis partícipes de vuestra cultura y de vuestras vivencias para poder saciar nuestra curiosidad infinita y nuestro deseo de seguir escribiendo páginas y páginas en nuestra historia. Aunque oigáis este agradecimiento y esta petición en mi voz, con ella hablan también todos los que formamos parte de cursos internacionales. Con mi voz hablan Maribel González Bravo y Marisol Martín, con quienes tengo el enorme privilegio y la suerte de dirigir cursos internacionales, y también todas y cada una de las personas que con tanto esmero y dedicación trabajan para que os sintáis parte de nuestra familia y que desde este mismo momento están, como yo, a vuestra disposición. En las aulas os esperan vuestros profesores, excelentes profesionales que serán la voz y el alma de vuestra vida en español. En las oficinas de cursos, todas las personas que infatigablemente cuidan cada detalle para hacer de vuestra estancia una inolvidable experiencia, desde nuestro gerente hasta todo el personal de secretaría, informática, administración y servicios. Todos os acompañaremos en el entusiasmo y en el esfuerzo, dos conceptos en apariencia muy distintos que, sin embargo, se convierten en una sola experiencia cuando nos dedicamos al estudio. El esfuerzo os obligará a ser rumiantes, a desconfiar de lo fácil, a pensar y repensar como teóricos documentados, como experimentadores versados en los grandes principios. El entusiasmo os abocará a creer en las primeras ideas, cuando solo son sensaciones o sentimientos ajenos al conocimiento que nos da el estudio. Yo os animo a que seáis rumiantes, a que rumiéis el subjuntivo, el verbo ser y el verbo estar, las preposiciones, cuestiones que quizá os den algún que otro pequeñísimo quebradero de cabeza. Os animo a que repenséis la historia, la cultura, los textos que se presentarán ante vosotros en esta lengua nuestra que ya habéis hecho vuestra. Poned vuestro esfuerzo en ello. Pero dejaros llevar también por la ingenuidad de la sensación primigenia. No perdáis en ningún momento el entusiasmo que significa adentrarse en nuevas formas culturales, sumergirse cada vez un poquito más en el conocimiento de lo nuevo. Para ello, tenéis al alcance de la mano las aulas de esta universidad, pero también las calles y las gentes de nuestra ciudad, una ciudad de origen prehistórico, declarada Patrimonio de la Humanidad, que, como su universidad, ha sabido acumular la riqueza que la historia le ha ido regalando y que pervive inalterable en su arte y en su cultura, pero que nunca ha dejado de mirar al futuro. Una ciudad en la que el ayer, el hoy y el mañana se dan la mano cada día, como muy pronto descubriréis. Haced de todo ello parte de vosotros, desde ahora mismo, desde esta mañana del segundo día del séptimo mes del año 2012 de nuestra era, según el calendario gregoriano, el día que, al margen de los almanaques, pervivirá en vuestra memoria como aquel en el que esta Universidad de Salamanca, que hoy os da la bienvenida, os inscribió como parte importante de su historia. Seáis todos muy bienvenidos. Gracias.
Muy bien, este año la conferencia inaugural corre a cargo de doña Soledad Puertolas Villanueva, que es académica de la Real Academia Española, pero que sobre todo es una extraordinaria escritora. Así que vais a tener el privilegio de oír el español de labios de quien ha escrito algunas de sus mejores páginas. La conferencia lleva por título El Quijote visto desde los personajes secundarios. Soledad, cuando quieras. Buenos días. Autoridades, señoras y señores. Los personajes secundarios del Quijote llamaron mi atención desde que en la Universidad de California seguí un curso sobre la obra de Cervantes. Lejos de España, años después de haber dejado el colegio, cuando el recuerdo de las lecturas obligatorias y fragmentadas que allí se hacían casi se había desvanecido y se había diluido el pozo de angustia que mis esporádicos encuentros con Don Quijote me había legado, porque aquel héroe, tantas veces humillado y derrotado, me encogía el ánimo, vi en la novela de Cervantes lo que nunca había podido ver. Vi la aventura del individuo y la aventura de la lengua, inseparablemente unidas, felizmente el uno al servicio de la otra y viceversa. Mi vocación de escritora reconoce en ese momento un revelador punto de apoyo. En esa vía que la imaginación, en estrecha alianza con la lengua, me mostró, yo podía transitar a mis anchas. Allí era posible perderse sin miedo y conmoverse, sufrir, reír, pensar, soñar. Decidí que ese era mi lugar. Mi interés por los personajes secundarios sin duda arranca de mis primeras lecturas. Los protagonistas de los relatos de la infancia encontraban siempre, a lo largo de sus complicadas y peligrosas empresas, extraños aliados, apoyos inesperados y mágicos. Partían de circunstancias muy difíciles y se topaban con obstáculos que parecían insalvables, pero la intervención de estos personajes cambiaba el curso de las cosas de forma radical y se alcanzaba el final feliz. Años después, atrapada en la aventura del héroe de Cervantes, yo buscaba en el libro esos elementos inesperados y mágicos, esos aliados que facilitaran su empresa, esos personajes en quienes Don Quijote, en su lucha por imponer sus ideales, encontró aliento, estímulo, comprensión, amistad, compañía o una clase de complicidad, fugaz o permanente, inmediata o simbólica. Los numerosos senderos que llevan a Don Quijote de su casa y su aldea a sus aventuras, sus salidas, sus regresos, los ratos de descanso a un lado del camino y sus estancias en ventas y castillos propician toda clase de encuentros. Conocemos a personajes que no dudan en calificar de loco a Don Quijote y que se enfrentan violentamente con él. A personajes que, aunque convencidos de la locura del caballero, le siguen la corriente porque se proponen devolverle a casa mediante engaños y ardides. A personajes que se burlan de él o pretenden pasar un rato divertido a su costa. Pero hay también quienes le siguen la corriente de buena fe y quienes no saben qué pensar de la salud mental del caballero y le tienen por un extraño loco entreverado, en ocasiones perfectamente cuerdo y capaz de hablar con extraordinario juicio sobre asuntos de importancia, y en otras, las que se refieren a la caballería andante, rematadamente loco. Los enemigos del caballero no aceptan su juego, sin imaginar que para Don Quijote se trata de un juego muy serio. El caballero quiere imponer sus reglas
y reacciona ante los obstáculos y las hostilidades con inesperada contundencia. No se queda corto ni en el ataque ni en el insulto. Él es el primer intolerante. Con semejante actitud, ¿podrá conseguir algún apoyo?, nos preguntamos. ¿Habrá personas que le muestren un mínimo de simpatía, de complicidad, que le permitan vislumbrar una pequeña posibilidad de entendimiento? Pero Cervantes se las arregla para proporcionar a Don Quijote esos puntos de apoyo sin los cuales su lucha sería mucho más difícil, solitaria e indescifrable. Porque los aliados que de diversas formas sostienen al héroe en su desmedida empresa nos dan pistas para comprender a Don Quijote. Nos acercan al enigma del personaje. No son pocos los personajes femeninos que desfilan por las páginas del Quijote. Nuestro héroe intenta zanjar el delicado asunto de su relación con las mujeres ateniéndose al principio caballeresco. El corazón del caballero pertenece a su dama. Pero Cervantes no quiere dejar las cosas así y brinda a Don Quijote más de una ocasión de demostrar que no es ni mucho menos insensible a los encantos femeninos. Marcela, la hija del ventero, Dorotea, la duquesa, Altisidora, son mujeres que producen en el caballero honda impresión. Cuando le piden ayuda, Don Quijote no es capaz de negarles nada. Otras veces desea ponerse a su servicio, o lanza miradas de complicidad, ofrece su mano a una de ellas, sujeta con fuerza a otra, da pie a bromas y engaños y se engaña él mismo para prolongar el juego. A Don Quijote le gusta el juego del amor. Marcela irrumpe en el universo caballeresco de la primera parte y deja una huella imborrable. Lo que sorprende a quienes la escuchan, Don Quijote incluido, y a los lectores de todos los tiempos, es su firme declaración de libertad. Marcela, a quien precede la fama de cruel e ingrata, inicia su discurso con un razonamiento impecable. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura. Y por el amor que me mostráis, decís y aún queréis que esté obligada a amaros, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Hacia la mitad del discurso hace la declaración fundamental. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Marcela está íntimamente emparentada con Don Quijote. No tiene nada que ver con sus semejantes. Su naturaleza no encaja en la organización social. Si quiere preservar su libertad, no tiene otra opción que la soledad. La idea de la que parte, la libertad como cualidad innata del ser humano, tiene mucho que ver con la decisión de Don Quijote de vivir según las reglas de la andante caballería. Lo tajante de su declaración, nací libre, y la extraordinaria coherencia que existe entre sus ideas y su forma de vida, convierten a Marcela en una aliada implícita del caballero. La defensa que hace de sí misma no admite réplica. Quéjese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas, confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. No ocupa mucho espacio en la novela, pero cuando aparece, Marcela se convierte en el centro de toda atención.
Cervantes le da la palabra y deja que regrese luego a su soledad. Esta es su voluntad y el narrador, al hacerla desaparecer ante los mismos ojos de Don Quijote, la respeta, la respalda. Y es que Marcela va algo más lejos que el caballero. Su apuesta es completamente solitaria. A Cervantes le atraen las personas que no acaban de encajar en los moldes sociales. Para mayor singularidad, Marcela no solo no desea poner fin a su marginación, sino que la reivindica. La condición femenina del personaje añade un matiz especial a su reivindicación. Si accediera a las demandas de sus enamorados, incluso si aceptara el servicio incondicional que Don Quijote le brinda, Marcela abdicaría de sí misma. Su esencia está en su soledad, en la autosuficiencia. Cervantes, con extraordinaria sutileza, sitúa a Marcela en un nivel que está por encima de los ideales caballerescos. Ella alcanza la plenitud a solas, no en función del otro, no, sobre todo, en función del amor. En acusado contraste con los ideales que inspiran a Marcela, la hija del ventero nos ofrece una buena dosis de realidad. La línea que separa los sueños del caballero de la vida picaresca que impera en caminos y ventas no es demasiado clara. La hija del ventero se encuentra en medio de esa frontera invisible. Su presencia en la novela viene a dar fe de la ambivalencia. No todo el mundo encaja a la perfección en la categoría de pícaro, malhechor o cobarde. La realidad es sumamente compleja. Un personaje puede ser inocente en determinado momento y malintencionado en otro. Como sucede en la vida, hay personas que no se sienten empujadas a una definición constante, ni a portarse con entera coherencia. La hija del ventero no surge ante nuestros ojos con el halo que rodeaba a Marcela. El narrador la sitúa un poco al margen de la acción y casi siempre callada. Prefiere observar que actuar. Cervantes nos invita a fijarnos en ella cuando algo vagamente, como al desgaire, informa que es de muy buen parecer. Y a lo largo de los episodios de la venta está sumamente atento a las miradas y sonrisas que la joven intercambia con Don Quijote, quien por su parte, habiendo transformado la venta en castillo, no se dirige a ella como hija de los venteros, sino que le da tratamiento de señora. Los ratos de silencio y complicidad que tienen lugar entre Don Quijote y la hija del ventero quedan registrados en párrafos enigmáticos. A la puerta de la venta castillo y tras agitadas aventuras nocturnas se encuentran los venteros, los huéspedes, los criados y Sancho mirando todos al caballero. Nos dice el narrador: mirábale también la hija del ventero, y él también no quitaba los ojos de ella, y de vez en cuando arrojaba un suspiro que parecía que le arrancaba de lo profundo de sus entrañas, y todos pensaban que debía de ser del dolor que sentía en las costillas. El tiempo se ha detenido para que podamos captar el brillo de la mirada de la hija del ventero, escuchar los suspiros del caballero y tomar buena nota de lo que nos dice el narrador. Ese, todos pensaban, tan elocuente, al que solo le falta añadir, y se equivocaban, porque los suspiros del caballero no eran de dolor, sino de amor. En el transcurso de una noche aún más agitada que la anterior, nos encontramos con otra frase enigmática. La hija callaba y de vez en cuando se sonreía. Intuimos cierto entendimiento íntimo entre los dos, como si la joven supiera algo que los demás ignoran.
Al final, la hija del ventero se decanta por el llamado mundo real y participa en la desagradable broma que Maritornes gasta a Don Quijote. En este punto, la posible alianza se desvanece. El caballero acusa el golpe. Cuando la hija del ventero acude a él en busca de socorro para su padre, que ha sido atacado por unos huéspedes morosos, Don Quijote alega que ha dado su palabra a la princesa Micomicona de no emprender nuevas aventuras hasta no concluir la suya. Pero en el momento de la despedida, nuestro héroe vuelve al tratamiento inicial. En perfecto lenguaje caballeresco, se dirige a las 3 mujeres de la venta. No lloréis, mis buenas señoras, que todas estas desdichas son anexas a los que profesan lo que yo profeso. Perdonadme, fermosas damas, si algún desaguisado por descuido mío os he fecho. No se me caerá de la memoria las mercedes que en este castillo me habéis fecho. Estos son los recursos del héroe. Ha conseguido darle la vuelta a la cadena de burlas y encantamientos que se ha ido extendiendo durante su azarosa estancia en la venta y hacer encajar las piezas en los estrechos límites de su código de honor. No parece casual que Cervantes no dé nombre a la joven y que algunas veces la mencione como hija del ventero y otras más escasas como hija de la ventera. La ha situado en un espacio intermedio. No es lo suficientemente soñadora ni lo bastante pícara. Se escapa a la definición y el autor no conoce, no recuerda o no quiere recordar su nombre. El lector es testigo de los hechos y no tiene otro remedio que aceptar la ambigüedad. Nos encontramos en un territorio donde los ideales caballerescos se han mezclado con el mundo de los pícaros. Es el territorio de la novela. En Dorotea, otro de los personajes femeninos de la primera parte, se da la conciliación. Es amable y desenvuelta, lectora de libros de caballerías y una excelente narradora oral. Destaca por sus extraordinarias belleza e inteligencia. Lucha por reparar su honra y conseguir la correspondencia de su amado. Sabe jugar cuando es preciso y está siempre dispuesta a echar una mano a quien necesita ayuda. Esta joven tan bien dotada tuvo la debilidad de enamorarse de un hombre del linaje social superior al suyo y, lo que es más grave aún, sucumbió. Pero consigue el final feliz por sus propios medios, sin la ayuda de nadie. Saber expresarse es un asunto fundamental en la escala de valores cervantina. El que Dorotea sea dueña de este preciado don parece una señal inequívoca de la simpatía que el autor siente por ella. Todo lo que dice, lo dice muy bien. Su relato, como ocurre con aquello que logra la expresión más ajustada y convincente, suena a verdad. El venciste, hermosa Dorotea, venciste, porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas. Con que don Fernando reconoce su derrota, recoge el aplauso general. El que Dorotea sea mujer es determinante en su drama, como sucedía con Marcela. Pero su caso resulta más conmovedor, porque siempre conmueve más quien sucumbe que quien rechaza. Pocos personajes del Quijote reúnen tantas cualidades como ella, y como dama agraviada, Dorotea está muy lejos de representar el papel de mujer desvalida. Bien podemos concluir que los 3 personajes femeninos de la primera parte, Marcela, Dorotea y la hija del ventero, viven sus historias al margen de las del caballero, pero Cervantes las sitúa a su lado
y Don Quijote fija los ojos en cada una de ellas. Se pone o intenta ponerse a su servicio, se comporta como admirador y aún como enamorado, pero son ellas quienes, cada una a su modo, proporcionan al caballero complicidad y apoyo, aunque, como en el caso de la hija del ventero, solo se trate de un apoyo temporal. Y en la segunda parte, cuando la todopoderosa duquesa, con la colaboración entusiasta de la frívola Altisidora, mueve los hilos de los engaños que ocupan varios capítulos, solo doña Rodríguez, la dueña crédula, representa una tregua y aporta una dosis de fe al pedirle al caballero que resuelva el agravio que ha sufrido su hija. Sirvan estos ejemplos para ilustrar la buena disposición de Don Quijote hacia las mujeres y la complejidad y sutileza de que hace gala Cervantes en sus personajes femeninos, que no responden a tópicos al uso, sino que son considerados de forma individualizada y con evidente simpatía. La senda de la amistad suele ser más ancha que las del amor, y sus manifestaciones resultan menos dramáticas. Próxima a la amistad, la simpatía también provee al héroe de ayudas esporádicas. Es en la segunda parte cuando Don Quijote hace amigos de verdad. Naturalmente, siempre tiene a Sancho a su lado, pero Sancho se sitúa casi desde el principio en el núcleo mismo de la acción, y las relaciones entre caballero y escudero acusan los conflictos esenciales del héroe. Sancho no es un secundario. El caballero del verde gabán, modelo de hidalgo castellano, resulta un excelente interlocutor para Don Quijote. Don Diego admira el buen juicio que tiene nuestro héroe cuando trata de asuntos de importancia y nada sencillos, como es el caso de la educación de los hijos. El poeta Don Lorenzo, hijo de Don Diego, aún resulta mejor interlocutor que el padre. Don Lorenzo, al ser poeta, pertenece a la estirpe de los marginados. Si bien Don Quijote ilustra con detalle, ya que el asunto le interesa, hay poetas que triunfan y medran socialmente y con manifiesta ironía aconseja a Don Lorenzo que, si desea éxito, siga el fácil camino de la retórica. Roque Guinart, el bandolero de buen corazón, que está indiscutiblemente al margen del orden social, hace muy buenas migas con el caballero, que pasa unos días en su campamento y mantiene con él largas conversaciones. En la despedida, Don Quijote intenta convencerle de que abandone su vida de bandolero y abrace la causa de la caballería andante. No parece casual que en esta segunda parte, cuando tantos personajes toman la batuta para erigirse en directores del juego y transformarlo en burla, Don Quijote deje caer su necesidad de más compañía. El poeta Don Lorenzo y el bandolero Roque Guinart inspiran al caballero el deseo de tener a su lado a un amigo con quien hablar de igual a igual. En otros episodios de la segunda parte que suceden fuera del castillo de los duques, Don Quijote tiene sus momentos de gloria, de paz o de amistad. En las bodas de Camacho, la ayuda de Don Quijote a Basilio resulta decisiva. El coraje y determinación del caballero son claves para resolver el conflicto a favor del verdadero amor. En la dulce aventura de las imágenes de los santos caballeros, Don Quijote encuentra un remanso de paz, y los pastores y zagalas de la Arcadia fingida le acogen en su paraíso con sumo gusto. Al fin y al cabo, su juego, aunque mucho más acotado, tiene algo que ver con el del caballero. Todos huyen de la realidad, todos quieren ser otros. Ya hemos visto cómo Don Quijote, a pesar de las adversidades, hace amigos y da y consigue apoyos. No todos son obstáculos. El héroe encuentra aliados
y prosigue su camino. Tropieza y se levanta. Reconstruye su sueño una y otra vez. No desespera. A pesar de su famosa declaración tras la desdichada aventura del barco encantado, yo no puedo más, Don Quijote siempre puede dar unos pasos más. Al final, cuando la sombra del Quijote apócrifo le resulta cada vez más molesta a Cervantes, el caballero entabla conversaciones destinadas a convencer a sus interlocutores de que los personajes a cuyas aventuras estamos asistiendo son los verdaderos Don Quijote y Sancho, y no esos que andan por las páginas de otro libro cuyo autor ni siquiera merece ser mencionado. Ya después de la muerte de Don Quijote, aparece de forma momentánea un secundario que debe destacarse: el escribano que a petición del cura da testimonio de la muerte del héroe. Es Cervantes quien pone en boca del cura la petición: que quede claro para todos que la historia ha terminado. Don Quijote muere y nadie va a resucitarlo. No va a haber más salidas, ni verdaderas ni falsas. Y es que la fábula, el cuento, ha terminado. Así es como terminan los cuentos, con un final concluyente. No todos los cuentos alcanzan un final feliz, aunque esos eran mis preferidos. Y a mí, en mis primeros encuentros con la obra de Cervantes, me habría gustado poder transformar en victorias las derrotas del desdichado héroe, acudir en su ayuda cuando era derribado de su precaria cabalgadura o caía sobre él una lluvia de golpes, e incluso sacarle de su error cuando llamaba gigantes a molinos, segura del desastre que se avecinaba. Pero no se trataba de eso. Cervantes deja que el héroe acepte su derrota, se retire y muera. Acepta ese final e inmediatamente después reivindica su obra, la inmortalidad del personaje. Es el propio Don Quijote quien deja caer el telón al declarar: yo fui loco y ahora soy cuerdo. Se acabó la función. Ya no pide complicidad ni exige que sus fantasías sean aceptadas como verdades indiscutibles. Está en otro lugar. Desde allí se despide de su vida anterior y se despide de la vida entera. El narrador toma la palabra para poner el punto final a la historia. Entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Y Cide Hamete dice a su pluma: aquí quedarás colgada. Para mí sola nació Don Quijote y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solos los dos somos para en uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio. A quien advertirás, si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote. El contador de cuentos, al término del relato, suele dirigirse al lector para ofrecerle una conclusión, y eso es lo que hace Cervantes. Al final pide, exige reconocimiento y respeto. Era algo que ha estado presente en cada una de las páginas del libro y que en el curso de la segunda parte se ha hecho más patente. Y en esto sí es el Quijote radicalmente distinto de los cuentos tradicionales, donde la voz del narrador tenía un tono impersonal, era una voz colectiva. El Quijote nos muestra el mundo del yo, de la voluntad personal, de los sueños personales. No es un cuento, es el cuento, la novela de Cervantes. Nos ponemos a hablar de Don Quijote, de Sancho, de Dulcinea, de Marcela, de Dorotea, del caballero del verde gabán, del bandolero Roque Guinart,
y acabamos hablando de Cervantes y de su empeño por conseguir la inmortalidad. Un tratado sobre la literatura que es al mismo tiempo un tratado sobre la vida. Esta es la obra de Cervantes, la literatura como metáfora de la vida, la locura como metáfora de la literatura. Probablemente Cervantes nos ofrece un tratado de literatura como novela porque al fin los asuntos profundos de la vida no pueden nombrarse y todos nos entendemos mejor si hablamos de otra cosa, sí, de literatura, algo destinado a entretener o a poner en el aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, pero, por encima de todo, algo que se vive con la pasión de una oportunidad única y que se convierte en un asunto de vida o de muerte. Muchas gracias. Querida Soledad Puertolas, estimadas autoridades, tanto las que me acompañan en la mesa, las vicerrectoras de Relaciones Internacionales e Institucionales y de Estudiantes e Inserción Profesional, como la directora de Cursos Internacionales, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, y saludo especialmente al rector de la Presbiteriana Mackenzie Universidad de Brasil, profesor Benedito Neto. Muy bienvenido. Autoridades, como digo, académicas, autoridades civiles, autoridades militares que nos acompañan aquí, profesores de cursos internacionales, directores, jefes de grupo, estudiantes, amigos todos. Inauguramos hoy, como cada año, una nueva edición de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, que este año, ya lo ha dicho su directora, cumplen su edición 49ª, contando desde el año 63, mostrando así que aquella idea que puso en marcha esta institución allá en el mismo año 1929 del crack de la bolsa neoyorquina era una idea pionera y arriesgada, pero acertada sin duda, ya que seguimos aquí dándoles la bienvenida a todos ustedes una vez más. Aquella audacia fue la que permitió que la Universidad de Salamanca fuera la primera de las universidades españolas que pusieran en marcha este tipo de enseñanzas de español. Desde entonces, nuestros cursos internacionales se han consolidado y el español es para nuestra institución un pilar fundamental alrededor del cual pivotan numerosas iniciativas, entre ellas nuestro campus de excelencia internacional, que cuenta con una mención específica para el idioma español, o el canal del español de la Universidad de Salamanca, que les animo a utilizar como recurso auxiliar para mejorar el idioma, o también la Cátedra de Altos Estudios del Español, que está siendo ya un importante polo de atracción de estudiosos y expertos en el español. Pero nuestra actividad va más allá y nuestra experiencia en la docencia del español nos empuja a ser nuevamente audaces. Y por eso estamos a punto de lanzar un sistema de franquicias del español de la Universidad de Salamanca, que nos abrirá nuevos caminos en la enseñanza de un idioma que cobra cada día más fuerza y que hablan ya cerca de 500 millones de personas. Quiero recordar en este momento que parte de nuestro éxito reside también en nuestras alianzas estratégicas, alianzas que se han logrado gracias al buen hacer de profesores y gestores de la universidad. Estas alianzas han sido fundamentales para que este mismo mes la Universidad de Salamanca sea sede de la reunión de directores de centros del Instituto Cervantes de todo el mundo.
Serán 17 directores de centros ubicados en 44 países que se llevarán de Salamanca la mejor de las impresiones, que se reúnen aquí como un acto de los muchos que estamos llevando a cabo para conmemorar nuestro futuro 808º centenario, y serán directores que se llevarán de Salamanca una gran impresión, en parte gracias también a ustedes, que llenarán durante todo este mes de alegría las calles de la ciudad. Vienen representantes de los 5 continentes. Más de 1.100 serán los estudiantes de cursos internacionales en este verano, que se suman o que forman parte de los más de 7.000 que aprenden cada año lengua y cultura españolas con nosotros. Quiero agradecerles a todos que nos hayan elegido para recibir una de las mejores formaciones en enseñanza del español que se imparten en nuestro país, porque no en vano somos conocidos como la Universidad del Español. Permitan ahora que me dirija de modo especial a los noveles de estos cursos, sobre todo a quienes visitan España por primera vez. Disfrutan ustedes de un envidiable privilegio. Piensen que hay algo que no está al alcance de nadie y es el no haber visto lo que ya se ha visto. Para ustedes, mucho de lo que van a vivir es nuevo. Recuerden aquellos versos de Cavafis que dicen: ruega que tu camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano en las que llegues con placer y alegría a puertos que tus ojos desconocían. No es casual que me vengan a la mente los versos de Ítaca, porque en ese poema se presenta la adquisición del conocimiento como una travesía. Pensaba yo en ello porque lo que ustedes harán en este verano se llama en español inmersión. Se trata de la misma palabra que empleamos para describir una zambullida en el mar. Y ciertamente un idioma nuevo, una cultura nueva, son como un mar que vamos descubriendo a medida que nadamos en él. Espero y deseo que esta experiencia les anime a volver, y si no llegasen a poder hacerlo, me gustaría que lo que la Universidad de Salamanca pueda darles se incorpore a sus vidas y a sus recuerdos como una valiosa experiencia. Pero no piensen que solamente Salamanca influirá en ustedes. Ahora son también embajadores de sus culturas respectivas. Quizá piensen que la huella de una persona individual se borre pronto en el tiempo, pero esta universidad lleva 8 siglos atrayendo hacia Salamanca a personas que buscan el lugar de origen de mucho de lo más valioso de la cultura española. Y su presencia será, cómo no, su personal contribución a que Salamanca siga siendo ese puerto en el que la cultura española vive en permanente intercambio con otras y que seguirá atrayendo a futuros navegantes del conocimiento. No quiero terminar aquí sin tener un breve recuerdo a esa efemérides que les he mencionado antes, nuestro 800 cumpleaños que celebramos en 2018 y que esperamos que sea un punto de partida sin retorno para la creación de un espacio iberoamericano del conocimiento. Están todos ustedes invitados a acompañarnos desde este mismo momento, ya que desde ahora son ustedes también parte de la Universidad de Salamanca. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias.